política que es muy similar al plasma. La diferencia está básicamente en solutos que tienen la bilis, que son básicamente tres: los ácidos biliares, que son el 80%, también que tienen una circulación enterohepática, ¿no? Y hay la lecitina con sus polípedos del 16% y colesterol, pero no es el mismo colesterol sanguíneo, sino es un colesterol no esterificado, ¿no? Que es el 4%. Bien, la secreción total de la bilis diaria, hecha por el hígado, es de 500 a 600 mililitros. Cuando hay una alteración y formación de hitos o cálculo en la vesícula, se llama colelitiasis, o litiasis vesicular, o cálculos en la vesícula, ¿ya? Que puede ser una colecistitis crónica calculosa, o puede ser también una colecistitis aguda calculosa, ¿ya? Entonces va a depender mucho del estado de la vesícula en este caso. La litiasis vesicular y biliar en el caso de la vesícula es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de cálculos, litos o barro biliar. El hecho de que haya barro biliar ya está indicando que es una colelitiasis, ya no necesariamente tiene que ser de la formación de la piel. Es la patología más frecuente del aparato digestivo. Aquí tenemos la vesícula, que tiene pues sus componentes. Saben que es el fondo vesicular, el cuerpo vesicular, el bacinete y el conducto cístico, que va a conectar hacia el conducto hepático, y al unirse van a dar el conducto colero. ¿Está bien? ¿Qué es lo que sucede? Pues hay unos cambios, primero anatómicos y algunos inflamatorios, que hacen que se obstruya el conducto cístico, y esa obstrucción del conducto cístico desencadena todo el problema de una colecistitis, ¿no? Cuando esta patología solamente se manifiesta esporádicamente cuando el paciente consume alimentos, especialmente con alto contenido graso, entonces a través de la colecistoquinina se va a estimular la contracción de la vesícula. Si esta vesícula está llena de piedras, alguna de ellas puede interrumpir a nivel del cístico y esa contracción va a dar el dolor. Si nosotros tratamos esto con reposo alimenticio, es decir, con una dieta baja en grasas, y le agregamos algún antiinflamatorio o mejor algún antiespasmódico, entonces la vesícula se va a relajar, la zona del esfínter del cístico también, por lo tanto el cálculo va a retroceder y caer y pasa el cólico, ¿no? Entonces ese es el mecanismo del cólico biliar. Cuando el cálculo se enclava en bacinete, entonces ya no hay marcha atrás y se da la colecistitis aguda. Pero si no es así, es una colecistitis crónica que se va reagudizando muchas veces, ¿no? por la frecuencia de cuadros, ¿no? ¿Cuándo debemos operar una colecistitis calculosa o una litiasis vesicular? ¿Alguien me puede decir? ¿En todos los casos siempre? ¿Más de 32 horas? ¿Cuándo? Cuando no calman los síntomas, Cuando más de 72 cuando el dolor es demasiado, no calma. No demasiado. Cuando hay síntomas superiores, es decir, hay dolor, hay dispepsia o hay malestar, ¿no? en la zona del epigastrio, en el abdomen superior, y hay presencia de cálculos, entonces sí debe hacerse la colecistectomía. Pero de todos ustedes, un tercio tiene cálculos en la vesícula y probablemente va a vivir con esos y va a morir con esos cálculos. Eso no quiere decir que a un tercio de ustedes hay que operarlo, ¿entienden? Solamente cuando hay manifestaciones digestivas. Había una relación entre neoplasias biliares, cáncer de vesícula, y cálculos. ¿Por qué? Porque se encontraron de los pacientes que se hizo la necropsia, se encontraron que los que tenían cáncer de vesícula también tenían cálculos en la vesícula. Pero esta es una relación espuria, que quiere decir que la frecuencia es tan alta que muy probablemente pacientes con o sin cáncer van a tener cálculos en la vesícula. Es decir, no hay una asociación entre litiasis vesicular y cáncer de la vesícula. ¿Se entendió? ¿Vale? Okay. Doctor, entonces, si me dice que tengo que tener todos estos signos para operar, pero por ejemplo en una colecistitis puede tener malestar, ¿no? De abdomen agudo, puede tener, solo con esto ya lo opero. Solo con el malestar y cálculos de la vesícula.
vesícula, ya lo puedes operar. O sea, No sería- tiene que tener todos los síntomas. Ah, ya. Solamente dispepsia, grasa, IO, Ah, ¿no? ok. Dolor cólico, IO. Con uno nomás Con puede. uno de ellos es suficiente, ¿no? Y la presencia de Pero también cálculos en tiene la un vesícula. antecedente. Eso que nos está diciendo pues que la vesícula probablemente no tiene un buen funcionamiento y que los cálculos o la litiasis vesicular está causando esta alteración Pero digestiva. este sí se presenta el síntoma con el paciente con antecedente ya de cálculos en la vesícula. No, por eso. Tú le haces a un paciente que viene con dispepsia, Ujú. ¿está bien? Le haces una ecografía y encuentras cálculos, ese paciente De tiene que frente operarse. cirugía. Y si no hay cálculos, No, Ahí no lo opero. tienes que buscar otras causas. El, doctor, Pancreatitis, gastritis, ¿no? ¿el cálculo tiene que estar en el bacinete o No. puede estar ahí nomás? No. Estamos hablando de litiasis vesicular, no de colecistitis aguda. Ah, El cuadro de ya. colecitis aguda es el cálculo en bacinete, incremento de la presión, incremento del líquido, la presión intravesicular, ¿no? Afección de la mucosa de la vesícula, etcétera, ¿no? Eso es una colecitis aguda, ese tienes que operarlo así tenga o no tenga cálculos, si es que ha empezado esa etopatogenia de necrosis vesicular, ¿no? A ese nivel. ¿Ya? Es diferente. Dime. Pero usted mencionó que se da antiespasmódicos, entonces primero doy antiespasmódicos y continúan los síntomas, recién opero. Bueno, Idealmente, si tú no tienes el diagnóstico de litiasis vesicular y el paciente viene con un cuadro de cólico, ¿no? Entonces tú le puedes dar unos antiespasmódicos si le pasa. Pero la gran mayoría, el 95% de los pacientes ya tienen antecedentes de cálculos en la vesícula. ya Y muchas sabes, veces van, le dan, dicen, ¿sabe qué, señor? Usted tiene que operarse o señora tiene que operarse y le vamos a dar antiespasmódicos, vaya por consultorio para que le hagan todo su prequirúrgico. ¿Y la señora qué hace? no va. No va. No va. Entonces, otra vez, ¿no? Este es el almuerzo o una cena, está celebrando algo, come y le da el cólico. Entonces, si es que es muy fuerte, va al hospital y dicen, bueno, ¿sabe qué? Me duele, que no sé qué. ¿Y tiene antecedentes? Sí, tiene cálculos de la vesícula. Ok, entonces el mismo procedimiento. Señora, si es que tiene que operarse lo más pronto, no vaya por consultorio. ¿Y qué hace la señora? No va. Listo. Entonces, eso es un problema educacional, básicamente, ¿no? Muchos de los pacientes que operamos de colecitis aguda ya tienen el antecedente. Finalmente, pues ya cuando el cólico o el cálculo ya no remite y con analgésicos o antibióticos el proceso continúa, tienes que operarlo por emergencia. Pero el escenario ideal es que sea de manera programada, de manera electiva. ¿Ya? Gracias. ¿Y qué cosa le vamos a dar cuando le da un cólico biliar y va a casa? Pues una dieta antiespasmódicos solamente cuando haya dolor, ¿no? Porque si no, si ustedes le dan antiespasmódicos en horario, va a pasar que el músculo liso va a estar relajado no solamente de la vesícula, sino de todo el intestino. ¿Ok? Entonces van a crear una disfunción intestinal. Lo que tienen que darle solamente analgésicos o antiespasmódicos cuando hay dolor. Y una dieta obviamente baja en grasa, ¿no? Con alimentos. La epidemiología, la frecuencia es mayor en mujeres de 2 a 1, la edad donde más se presenta es de 20 a 55 años. Es la primera causa de consulta en urgencias, no necesariamente la primera cirugía que se hace. ¿Por qué? Porque como ustedes han escuchado, la mayoría de veces vienen por cólico, se trata y se retorna a casa. Y el factor genético puede estar asociado hasta el 25%. Los cálculos de la vesícula pueden estar compuestos por colesterol, pueden ser pigmentarios, realmente relacionados con enfermedades hematológicas, y también pueden ser una pigmentación negra y una pigmentación marrón, ¿no? Con sales de calcio y bilirrubina no conjugada, ¿no? Generalmente se pueden presentar en infecciones también, como por ejemplo en fiebre tifoidea o otras parasitosis también. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿En qué pacientes se presenta con mayor frecuencia y están relacionados, ¿no? En esta frecuencia mayor? En edad mayor de 40 años, mujeres, embarazo, el uso de anticonceptivos orales, fármacos como fibratos y ceftriaxona como antibiótico porque se concentra y se elimina por
displasiá biliar y obesidad. Hay otros factores que sí, también están relacionados, no tan frecuentes como los anteriores. Es una pérdida rápida de peso, nutrición parenteral, diabetes mellitus 2, cirrosis hepática, enfermedades de delirio, enfermedad de Crohn dentro de las inflamatorias, dislipidemias, enfermedades hepáticas y metabólicas, ¿no? Obesidad. Entonces, ¿cómo se da esto? Pues ahí los tres defectos van haciendo que se formen los cálculos. Hay un defecto metabólico, se rompe el triángulo de equilibrio entre sales biliares que van a diluir los cálculos, hay infecciones, hay bacterias, restos vegetales y estos finalmente empiezan a hacer un cálculo, una compresión que va incrementando el tamaño. Por eso es muy frecuente que en pacientes añosos los cálculos sean de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque el tiempo van creciendo y se van apilando pues más formaciones ahí, ¿no? Hay hipomotilidad de la vesícula biliar, es condicionada por la presencia de cálculos y eso finalmente da el problema de la dispepsia, ¿no? Estos son los factores, ¿no? En resumido es lo que les he mencionado también: el sexo femenino, la obesidad, la diabetes, etcétera, ¿no? Y enfermedades metabólicas. La colilitiasis, ¿cómo viene? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es el cuadro clínico? Generalmente el dolor biliar es un dolor típico, tipo cólico, tipo retortijón, que se da en el hipocondrio derecho o en el epigastrio y que puede irradiarse a la espalda, a los flancos, más en el flanco derecho, al omóplato y del lado derecho, ¿no? De la región subescapular derecha. Se acompaña de náuseas y vómitos, la mayoría de veces biliosos, una sudoración, puede haber una fiebre o febrícula, una dispepsia a las grasas, que eso es un signo patognomónico, y a la palpación el signo de Murphy, que básicamente es la interrupción de la respiración en el ciclo inspiratorio, ¿no? Debido a la presión en el cuadrante superior derecho. ¿Qué sucede? Al momento de inspirar, el diafragma baja, el hígado baja y la vesícula también baja, entonces se vuelve palpable a la mano y por eso es que el paciente interrumpe la respiración, ¿no? Ese es el signo de Murphy o Murphy. El diagnóstico es clínico básicamente. Lo primero que hacemos es una ecografía que tiene alta sensibilidad, como ustedes ven, 98%. Gammagrafía no se hace aquí en nuestro país, muy poco. Radiografía de abdomen, van a ver ustedes los cálculos como en esta imagen que les voy a pasar, pero solamente si es que son radiopacos, pero si no, no van a tener ninguna información al respecto. La tomografía no es tan específica como la ecografía, acuérdense. En litiasis vesicular, en evaluación de la vesícula, siempre es mejor una ecografía que una tomografía. La tomografía generalmente hacemos no para comprobar el diagnóstico, sino para ver si tiene algún otro problema. Por ejemplo, quistes hepáticos, neoplasias más raras, coledo, colitiasis, ¿no? Dilatación del coledo. Y la resonancia magnética sí tiene el mismo valor casi que la ecografía. Aquí se ve, por ejemplo, la ecografía en el lado derecho, donde se ven los cálculos con una sombra acústica posterior, pero ven que la pared no está edematosa, ni hay algo perivesicular, eso es una crónica o una litiasis vesicular, ¿no? Y en cambio, en la radiografía de abdomen se ve en el lado derecho, en el flanco, los cálculos, ¿no? Pero esta es una imagen que no siempre se presenta, ¿no? Entonces el diagnóstico debe hacerse por imágenes a través de una ecografía. Aquí tenemos la ecografía que les da la litiasis vesicular y también el barro vesicular, ¿no? Y los componentes de los cálculos dan una sombra acústica posterior. Entonces es de los más sencillos exámenes que se pueden hacer, si bien son operador dependiente, para el diagnóstico de esta patología. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Quirúrgico en todos los casos? No. Ya saben, entonces solamente cuando tenga síntomas lo suficientemente frecuentes e intensos como para interferir sus actividades, es decir, ya no puede alimentarse, pese a las dietas, come algo, le cae mal, la dispepsia es persistente, tiene cólicos esporádicos, ingresos a emergencia, uso de antiespasmódicos,
uso de IVP o ranitidina. Entonces todo esto ya es una indicación de cirugía. Cuando hay una complicación con una colestitis aguda, obviamente si es que ya ha progresado a un cuadro agudo, tiene que operarse. Y cuando existen existencia de enfermedades que pueden poner en riesgo al paciente. Por ejemplo, es una paciente que tiene litiasis vesicular y tiene una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? O es una paciente que es inmunosuprimida, o es un paciente que está con una desnutrición severa, o es un paciente que tiene obesidad. Entonces suman los factores y el cuadro agudo puede ser muchas veces muy severo, ¿no?, en su presentación. Por eso es que si ya tiene cálculos, si tiene enfermedades sistémicas o relativamente graves, es mejor operar, ¿no?, lo más pronto. Y falta de acceso a centro de salud. Por ejemplo, si se va a un crucero, se va a la Antártida, se va a la Luna, entonces no tiene cómo resolverse, tiene cálculos. Todos los astronautas no tienen vesícula, ni apéndice. Sí, decía en la anterior clase. En la clase decía. No se recomienda. Si le da apendicitis, ¿quién los va a operar? Claro. No, nosotros no nos han entrenado para viajar en el espacio. Tiene que ser terminal la cirugía. Por lo tanto, no tienen, ¿no? Así tengan el apéndice, siempre se saca, y si tiene cálculos en la vesícula y está asintomático, pero se va a un viaje y va a estar más de una semana sin acceso a los centros de salud, ¿no?, atención de salud, tiene que sacarse la vesícula, ¿ya? Puede hacerse con una colecistectomía abierta, o lo ideal ahora ya saben que es la laparoscópica. El tratamiento farmacológico y la litotripsia realmente no tienen mayor sentido. Lo pongo ahí porque antes se reportaba, pero ninguno de los dos ha dado efectos, ¿no? Se dice que en un solo cálculo se puede hacer una litotripsia, pero la litotripsia va a ser una solución temporal, ¿no?, porque finalmente, obviamente, no, el cálculo ya no va a obstruir, pero puede pasar por restos de cálculos y complicar más el problema, ¿no? El ácido uso desoxicólico y el tonoxicólico se pueden dar en casos de más hepatopatía, ¿no?, asociada a esta deficiencia de sales biliares y antiinflamatorio no esteroideo. Esa es la colecistectomía laparoscópica con la técnica americana, no, pero con francesa en el lado derecho y mínimamente invasiva, y la cirugía convencional mediante un corte, la incisión preferida es la incisión de Kocher, ¿no?, o subcostal derecha. ¿Listo? Así es como se colocan los puertos, ¿no? Y los puertos tienen que ponerse de esa manera. En la técnica americana, es esta de aquí, del lado derecho, y la técnica francesa del lado izquierdo, ¿ya? Perdón, la de la derecha es francesa y la de la izquierda es americana. ¿Y cuál es mejor? ¿O es igual? Va a depender mucho de la práctica que tenga el cirujano, y también tiene algunas ventajas. Por ejemplo, la técnica francesa es con la paciente, el cirujano va y la paciente está con las piernas abiertas en posición casi ginecológica, y el cirujano va en el medio. Nos ayuda sobre todo cuando es una vía biliar más o menos difícil de abordar, cuando es un paciente obeso, ¿no?, porque de costado es más difícil, porque en la técnica americana tú te pones al lado izquierdo del paciente o de la paciente, y la técnica americana tiene la ventaja de que está la vía biliar y uno puede poner la pinza y hacer el clipaje. En la técnica francesa está la vía biliar y tienen que poner la pinza de esta manera, ¿no? Si bien las ópticas ahora la mayoría son anguladas, es decir, te pueden dar una visión casi de 180 grados, siempre es preferible, a mí me gusta mucho la americana, sobre todo porque hago emergencia, y si tenemos que convertir rápidamente al paciente no tenemos que movilizar, simplemente sacamos todo y hacemos el corte, ¿no? En cambio en la francesa hay que cerrar las piernas, ¿no?, y luego hacer la incisión. Pero es cuestión de práctica, ¿no? Cuando tenemos posibilidades de explorar la vía biliar, ¿no?, o es una vía biliar que se presenta un poco difícil, o la vesícula vemos que puede ser laboriosa por los signos, como les decía, el edema vesicular o
la presencia de cálculos o un halo perivesicular o el tamaño de 7×10, más de 7×10, entonces nosotros decimos, pues esta es una vesícula difícil, podemos hacerla mejor francesa, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la práctica, ¿no? Entonces uno opera lo que mejor ha aprendido a hacer, ¿no es cierto? Doctor, Dime. la vista crítica de Strasberg es solamente para la paroscopía, ¿no? ¿O también Sí, sí, claro, porque por la cirugía abierta no vas a poder ver. Gracias. No, ahora les paso. Bueno, eso es para colestitis aguda, pero no se olviden siempre, ¿no? Leve, moderado y grave. Y según eso, esos son los grados del consenso de Tokio del 2018. Y de acuerdo a eso, hay una terapia para poder tratarlo, ¿no? Grado 1, generalmente tratamiento médico. Grado 2, tratamiento quirúrgico siempre. Y grado 3, hay que hacer una colecistostomía percutánea. En el Perú no se hace colecistostomía percutánea con la frecuencia que debiera, será por 3 a 5%. Por lo tanto, también termina con cirugía. Muchas veces Abierta, abierta. claro, ajá, abierta. No, Eso sí no. Totalmente es diferente. La laparoscópica es el ingreso a la cavidad, generar un espacio virtual con un peritoneo con gas y hacer la cirugía ahí. La percutánea es meter un tren, una aguja, conducción, llegas a la vía biliar, dilatas el trayecto y le pones un dren y haces el drenaje. Colecistostomía percutánea. No puedes sacar la vesícula percutánea. Esa era la Eso cuando respuesta está muy de la infectado. Sí, Con el tres. colecistostomía percutánea. Muy infectado no. 3. Colecistostomía. No se opera rápido, primero se hace eso para que... Por eso, vean, poco infectado, muy infectado, eso me lo puede decir otra persona. Ustedes tienen que decirme, es Tokio grado 3. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Leve, colecistectomía temprana por la laparoscopía. 2, moderada y grave, tratamiento de la inflamación, idealmente percutánea, pero en nuestro medio muchas veces terminamos haciendo colecistectomía abierta. ¿Abierta por qué? Porque no hay el paciente tiene Difusión orgánica. infección orgánica, pero en este caso la hematológica es la Claro, sí. Estos son los antibióticos, y ustedes saben también, en cólico biliar o colicitis crónica no se debe dar antibióticos porque no hay infección. Dan antibióticos cuando hay infección, pero en el caso de la crónica no debiera, ¿no? Pero muchas veces se le da también antibióticos vía oral, pero no tiene ningún sentido realmente. El síndrome de Mirici es una forma de litiasis vesicular que finalmente hace que el cálculo vaya progresando a nivel del cístico y hasta establecer una fístula colecisto-coledociana, ¿no? Cuando hablamos de colecisto-coledociana, ¿a qué nos referimos? Entre Entre el coledo, el cístico. Colecisto-coledociana, ¿qué le suena, señorita? Coledociana, entre el cístico y el coledo. Entonces el Mirici puede ser de esta manera, ¿no? Básicamente es una complicación, el cálculo va migrando, se impacta en el cístico y va avanzando a través del cuello vesicular. Y el paciente puede tener estos grados de Mirici. Tipo 1, cuando el cálculo está pegado hacia la vía biliar, causando cierta obstrucción e ictericia, pero no está todavía formando una fístula. Salud. El grado 2, ya hay una comunicación extensa a través del cuello vesicular con el colédoco, ya hay una fístula colecisto-coledociana. El grado 3, el cálculo ya está invadiendo el colédoco. Y el grado 4 ya es parte del colédoco, el cálculo ya prácticamente no ha dejado de ser vesicular y ha sido coledociano, ¿ya? Ya está en el colédoco. El tratamiento en el tipo 1 es sacar la vesícula y cerrar el colédoco, como ven ahí, ¿no? En la parte de abajo. En el tipo 2, hacer un muñón, ¿no? Retirar el cálculo y cerrar la vesícula, así como una colecistectomía reconstituida, que vamos a ver ahora. O ponerle un dren. Y en el grado 3 y 4 se tiene que amputar la vía biliar y hacer una anastomosis colédoco
intestinal, que es colédoco-duodenal o si no colédoco-yeyunal en Y de Rux. ¿Esa sería la retrógrada? Cuando, o sea, no, primero entra ¿Qué procedimiento es ese? retrógrada. O sea, la, ¿Pero quién lo hace? ¿Cómo? ¿Quién? ¿El cirujano? El gastroenterólogo. Así que yo no puedo hablar de eso. Claro. No tiene nada que ver eso. ¿Ya? Estos todos son procedimientos quirúrgicos. ¿Listo? Con la geografía retrógrada, la extracción de cálculo, eso lo hace el gastroenterólogo. ¿Listo? Y la colicitis alitiásica, ya hemos conversado sobre eso, realmente hay una patología sistémica o una pérdida de la perfusión, sea por trauma o por sepsis, que puede llevar a una hipoperfusión. Ahora se está haciendo mucho de colecistectomías parciales. Las colecistectomías parciales antes las llamábamos de Torek y de Martens, ¿no? Ahora las colecistectomías, por la conclusión de las mismas, son las colecistectomías fenestradas, como ven ahí, que dejan el bacinete, ¿sí? Y la otra, la reconstituida, ese bacinete lo cierran con puntos, ¿no? En el primer cuadro de arriba, cuando es fenestrada, de todas maneras le tienen que poner un dren. Pero en el que es reconstituida, pues pueden poner puntos y muchas veces sí poner dren es opcional, ¿no? ¿Ayer le has cesado una enfermedad del sueño ya? ¿Qué pasó? Todos están durmiendo. No llega ¿O están repasando en la... que hayan venido es bastante, ¿ya? Pero les agradecería también que se despierten de vez en cuando para que escuchen. Si no, desaniman al profesor, ¿no? ¿No es cierto? Sí, pero son 5. Ya, bueno, 10 van a aprobar entonces. Pórtense bien, si no el examen no va a ir tan fácil. Como puro caso clínico, las 20 preguntas, y después ya quiero verlos en el próximo ciclo. Ya, la colecistectomía laparoscópica es un procedimiento de retirar la vesícula de colecistectomía vía laparoscopía con gas. Antes se hacía laparoscopía pero sin gas, era básicamente diagnóstica. Da una visión 20 veces mayor y menor injuria quirúrgica al ser mínimamente invasiva, es decir, hay menos lesión tisular, ¿no?, en la pared. Los márgenes de seguridad, y ahí viene lo de Starbeck, ¿no?, son una adecuada colocación de los puertos. ¿Por qué? Porque si uno pone los puertos mal distribuidos, finalmente, pues, ¿qué va a pasar? Que es como si hubiera hecho una incisión mal dirigida, ¿no? Vas a estar peleando toda la operación para poder reubicar los puertos y no vas a tener una buena disección. Y el neumoperitoneo hay que mantenerlo, ¿no? Por eso es que hay que evitar fugas del peritoneo, porque si no se cae el neumoperitoneo, pierdes la visión, el paciente sangra. Cuando aspiras también el aire y se cae nuevamente, es realmente dramático y puede convertirse en una cirugía muy, muy tediosa, ¿no? Y lo final, y eso viene en el examen por si acaso, ¿no?, cuál es la seguridad que se da en la disección del triángulo hepatocístico, logrando la visión crítica de Strauss, ¿no? Ya he jalado.